Diz-te toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamado. Digam lá se é assim ou no es. Ay. Bienvenidos a bordo de este avión con el comandante Javier. Pasó Semana Santa. Pasó Semana Santa. Aunque ustedes no lo puedan creer, la segunda Semana Santa. Porque todo el mundo decía, y bueno, Semana Santa no se sabe cuándo cae. Claro, había una emblemática video de un hombre comiendo pochoclo que decía que a Milei le decían Semana Santa porque no sabía si caía en marzo o en abril. Exacto. Pasó, y recordemos el video. El video, el famoso video. Si el director lo tiene a mano. Delegaciones de Irán y de Estados Unidos se reunirán en la capital italiana para tratar sobre ese tema. No sabía que... No, está cambiado Albistur. Está cambiado Pepe Albistur. Ascendió a otros países, me Exacto. parece, ¿no? ¿Me dan una explicación, por lo menos al aire? Están borrados todos. Se tocó mal el botón. Pero bueno, es el famoso video ese de Pepe Albistur donde comía... el famoso no, lo vamos a ver de alguna manera. A ver. Bueno. Linda forma de empezar la noche. Sí. Que ahí tenés el Equipo de video. calma, Acá está. de reflexión, sobre todo pochoclo. No nos quedemos sin pochoclo. Esto es Semana Santa. No sabemos si cae en marzo o en abril. Nunca entendí por qué dijo que no había que quedarse sin pochoclo. Porque había que ver, es como que se utiliza en el lenguaje de las redes sociales el pochoclo cuando algo se cae y vos sos del enfrente, vos con pochoclos ves como si fuese una película, como si fuese un espectador, cómo se derrumba tu rival. Bueno, muy visionario. Pepe Albistur no estuvo. Pepe Alberto, como ustedes saben, era socio, amigo, El que le prestaba el departamento a Alberto Fernández. Y no solo eso, digamos. Pero hubo otros visionarios que acertaron. ¿No, Javier? ¿Con lo de Semana Santa? No, ¿Con qué? en este programa. Ah, claro, bueno, si estás hablando de vos mismo, de No, estoy hablando de nosotros. De nosotros, bueno, principalmente vos cuando a principios de marzo, así que me manejo No, el 2. la primera semana, el 2 de marzo, anunciamos todo lo que pasó esta semana, que es la salida del cepo y el anuncio del préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Mirá. Esta semana el Fondo Monetario Internacional va a llegar a un acuerdo, un staff agreement, que significaría un cambio bastante radical a la situación del mercado actual que está atravesando la Argentina. Habrá inyección de fondos para capitalizar el Banco Central de la República Argentina. Esto implica parcial levantamiento del cepo. Se supone que la suma tiene que ser suficiente para evitar inestabilidades o problemas importantes dentro del ejercicio económico. Se estima que el desembolso podría superar entre los 7 y los 10.000 millones de dólares. Pero si a eso se le suman fondos adicionales de organismos internacionales, Claro, justamente la cantidad de dinero que podrían esbozar estaría por lo menos en alrededor de 20.000 millones de dólares. Nosotros se lo dijimos, no los vamos a defraudar. Hay mucha gente que hizo plata y otra que perdió mucha plata por no tener en cuenta esta observación, esta primicia, que no tiene nada que ver con las primicias del compañero Albistur. Claro, exactamente. ¿No? Exactamente. Me parece que son un poco... Sobre todo porque la información esta sirvió justamente para que algunos operaran en el mercado, claro, de un modo muy singular, del mismo modo que están operando ahora hacia, digamos, las próximas semanas, con un tipo de cambio más bajo. A la baja, claro, que incluso lo que anunciaba el presidente Milei, de que él estaba esperando un tipo de cambio casi que tendrían que comprar porque iba a llegar a la banda de 1.000. Exacto. Bueno, no es que uno le tenga que creer todo a Milei, pero de cualquier modo esa parece la tendencia. Javier hoy vuelve a trabajar, hoy no, mañana vuelve a trabajar, vuelve al juzgado, a una vida convencional, sí, para algunos parasitaria.
el frustrado miembro de la Corte que iba a ser el Ariel Lijo. Ariel Lijo, el juzgado federal. Ahora, no lo dejan en paz. Llega y le endosan Una la carpeta, el expediente de Viviana Canosa. Exactamente, le tocó en la suerte de Morales Sartori, en realidad por foro de atracción trajo la causa hacia él, le tocó esta bendita y mediática denuncia de Viviana Canosa, que andaba a saber, la está investigando el fiscal, incluso está Stornelli también involucrado. Bueno, habrá que ver qué evolución tiene esta semana esa causa tan mediática. Que supongo va a alterar los nervios otra vez durante toda la semana a este combate de canales, claro, porque es un combate de canales por rating, por plata también, y por situaciones o personas involucradas en una situación... Sí, una denuncia muy delicada. Delicada, no, horrible. Sí, muy grave, acusaciones muy graves. Y es el juez Lijo el que tendrá que desentrañar este misterio de si hay elementos, si no hay elementos, bueno, todo lo que está sucediendo esta semana con esta denuncia. El que la va a pasar mejor en todo caso es Manuel García Mansilla, el otro que no pudo ser. No pudo ser, pero está haciendo todos los deberes para poder volver a ser. Para decir... Porque la situación del Lijo va a ser la misma en noviembre, cuando se pueda volver a nombrar, o tal vez el gobierno después de las elecciones de octubre esté en condiciones de enviar nuevamente pliegos para la Corte Suprema. Lijo va a tener la misma situación. O sea, si no pasó ahora, tal vez difícilmente va a pasar. Ahora García Mansilla no pasó por supuestamente haber mentido en la entrevista que hizo en el Congreso, y se ocupó de mandar una carta al Senado Nacional diciendo por qué no mintió y diciendo que fue tergiversado en sus dichos. ¿Por qué hace eso? No solo para defender su buen nombre y honor, sino para tratar de dejar en limpia su ficha, hablando de ficha limpia, vamos a hablar de eso también, para poder volver a ser nominado tal vez. Tal vez, hay toda una versión también sobre el apoyo que recibió del sector petrolero, en particular de uno de los grupos petroleros, para que pudiera alcanzar a ser miembro de la Corte, ya que él es un especialista justamente en el derecho vinculado a la energía, al petróleo, etc. Milei empieza a hacer campaña. Sí, esta semana proselitista tiene Javier Milei, que si querés podemos decir que empieza mañana. Es novedoso que el presidente haga campaña por los concejales de este país, de la ciudad de Buenos Aires. No solo los concejales, porque también va a hacer un desembarco en la provincia de Buenos Aires, esta semana va a poner un pie, pero sí es novedoso porque hasta ahora no recorrió el país con este sentido proselitista. Ya hubo elecciones en Santa Fe, estos próximos días también va a haber en San Luis, va a haber en Jujuy, va a haber en varios lugares, pero esos lugares por ahora no hay programadas visitas. Pero sí para la ciudad de Buenos Aires, parece ser que el día miércoles va a recorrer los barrios acompañado del candidato libertario Manuel Adorni. Mañana va a dar una entrevista en el regreso de un ciclo afamado libertario que se llama La Misa, que es donde está el Gordo Dan, donde va a dar una entrevista a Javier Milei acompañado por su voz en la ciudad, que es Manuel Adorni. Ese es el eslogan de Ese es el eslogan de la candidatura de Manuel Adorni, que Adorni es la voz de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Y el día martes, lo que te contaba, va a haber un acto en la provincia de Buenos Aires, un acto libertario, creo que se llama el Congreso de la Libertad Bonaerense, donde están convocadas alrededor de 1.200 personas, todos los ministros o muchos de los ministros, donde van a hacer mesas temáticas para ver cómo le cambian la realidad a la provincia de Buenos Aires, donde no son gobierno, van a mostrar ejemplos y modelos de gestión. Va a cerrar el propio Javier Milei este acto muy importante que arranca temprano en la mañana. ¿Te parece y tan importante? ¿Se acuerdan después de un año y pico hacer este tipo de situaciones? Bueno, fíjate que qué importante es que, por ejemplo, Mauricio Macri, algunos dicen que no tiene nada que ver, pero el mismo día convocó una reunión de los dirigentes del PRO, una reunión de puertas cerradas. Tal vez es porque no quería que se le vaya ninguno al acto libertario a sacarse la foto. Ahora, pero justo es el mismo día. Toda esta gente empieza a trabajar un poco antes de las elecciones. Todo lo que pasó durante los meses anteriores, también Mauricio Macri ahora sale a las calles, llama a los dirigentes del interior, los Penato, hace timbreo. Y la realidad es que Mauricio Macri va a votar con Cristina Fernández de Kirchner contra Milei en la capital federal. Bueno, en realidad van con sus propuestas, sí. Sí, no va a votar Milei con Mauricio Macri contra Cristina, sino que va a votar Cristina y Mauricio Macri contra Milei. Esta es la realidad. Sí, en algún sentido, en algunos aspectos, una posible lectura es la que vos hacés. Lo cierto es que van separados, no se pusieron de acuerdo y, por lo menos lo que dicen las encuestas, es que esto favorecería la nominación de Leandro Santoro, que es el que cabeza. Y lo ponen al señor Marra
que tiene ahora toda la simpatía de Mauricio Macri. De Mauricio Macri y del kirchnerismo también. Exacto. Exactamente. Entre otros. Entre otros, que bueno, es lo que siempre se dice, estos candidatos que aparecen, que no están en la fuerza, pero que le muerden a un sector ideológico del electorado para que esos 3, 4 puntos en elecciones reñidas, bueno, pesan mucho al final. Che, me parece que Adorni no es el vivo del barrio, ¿no? Porque acaba de declarar que perder por un punto es excelente para la Libertad Avanza. Bueno, dijo que sería un gran resultado. Dijo que perder por un punto con el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires sería un gran resultado para la Ciudad de Buenos Aires. No es el peronismo, es el radicalismo más el sí, peronismo. Exacto. Y es Santoro. Y él es vocero del presidente. Y dice que va a perder por un voto está bien, ¿viste? Vamos, bueno, viva la teniendo en pepa. cuenta que ellos es una fuerza nueva, la lectura que hace es que es una fuerza nueva que se está instalando y que están dando lo que ellos llaman la batalla cultural. Y que en esa batalla cultural... En Santa Fe, la batalla cultural le fue bastante mal, a pesar de que dicen... A pesar de que es el mismo argumento. Que dicen que ganaron. No, pero dicen que se están instalando, que empiezan a instalarse en todos los lugares y quieren tener su propia fuerza, su propio espacio y sus propios hombres y que no van a hacer alianzas en pos de un resultado electoral. La verdad que hasta ahora es cierto que están quemando y están incendiando los manuales de ciencia política, pero por ahora mal no le fue. Bueno, en Santa Fe le fue mal. No, bueno, sí. Y Milei sale pero también en la estrategia de instalación, digo. Y Milei sale a proteger a su hermana y la lista que él le hizo a su hermana, el señor Darío Wasserman, con la señora Pilar Ramírez, que montaron hicieron un búnker en la calle Oro, y se juntaban todos estos señores que son aspirantes a concejales, a ediles, con el nombre de que son legisladores porteños. Legisladores porteños, lo que estás diciendo es que... En el café dice que está en la esquina. Claro, quien maneja la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires es Pilar Ramírez, por eso el enfrentamiento en su momento con Marra, y el marido de Pilar Ramírez, este hombre Wasserman, es el que dicen que junto a su esposa y Karina Milei armaron esta estrategia dejando y excluyendo a Ramiro Marra. Que Wasserman es el vicepresidente del Banco Nación. Exacto, y hombre que acercaba personas de dinero en la época de la primer inicio de la campaña de Javier Milei en su lanzamiento a la política. Bueno, en esas cosas cuando convocás a gente para poner dinero en la campaña, seguramente vos también haces el primer gesto. Haces el primer gesto, ¿verdad? Ahora, todo esto que vos ves sobre la índole de los problemas de Milei, la falta inclusive de profesionalidad en algunas cuestiones, ocurre mientras uno de los candidatos peronistas, porque los peronistas también van divididos, como es el caso de Abal Medina, hace este enunciado en una entrevista. Fíjense lo que dice. Nuestro gobierno terminó vergonzosamente con amigos míos que son CEOs de empresas que pagaban muchísimo menos de electricidad y de gas que lo que pagaba cualquier compañero nuestro que tenía que comprar una garrafa. Y eso para el periodismo es imperdonable. No pudimos tocar las tarifas. Teníamos miedo a la palabra ajuste. Parecía que hablar de ajuste era algo malo, ¿no? Una cosa muy progresista, tontona. No, si hay ajuste es muy malo. General Perón hizo en el año 52 un ajuste en la economía porque se había desajustado, enormemente exitoso. Los gorilas nos puteaban porque comíamos pan negro, pero hubo un ajuste que fue para abajo, pero sobre todo para arriba, y que creció la economía fuertemente. No, nosotros no podemos ajustar nada porque ese gente se enoja a todo el mundo. Basta con él. Se está sufriendo muchísimo, pero la gente ve a alguien que gobierna. Ve a alguien que toma una elección y que va para adelante. Y eso vale, de un liderazgo. Hay alguien que gobierna. A nosotros no nos gusta nada, a otros les gustará, pero es alguien que gobierna. Le dieron un pase, una entrada a este muchacho. Adorni te diría, estamos ganando la batalla cultural, porque un referente del peronismo hace este tipo de declaraciones en favor del ajuste y demás. Pero van a competir contra eso. Exacto. Bueno, impensado hace unos años este tipo de declaraciones en el que fue jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, el que tuvo algún problemita con algún exceso, con alguna dádiva, ¿no? Señalado como un gran traidor por el kirchnerismo más duro en su momento, ¿no te acordás? En la causa de Fútbol para Todos y demás, por determinadas declaraciones que hizo el que era jefe de gabinete de Cristina. Bueno, por una cuestión de dinero. Exacto. Porque reconoció una cuestión de dinero. Reconoció que algo vio, que no participó, pero que algo vio. Ah, ¿nada más que vio? Eso es lo que declaró. Bueno, ya que hablamos de alguien que estuvo con los Fernández, con Cristina y con Alberto, vamos a recordar que acaba de aparecer Alberto Fernández, exactamente.
por una necesidad lógica que quiere ver a su hijo, Sí, quiere ahora, por lo menos exactamente. hablarle por teléfono, y la mala de Fabiola no le permite. Cuestiones que deben ocurrir bastante a menudo entre todos los ciudadanos de la Argentina cuando se separan, pero que los jueces además no suelen arreglar, porque siempre en alguna medida favorecen a la mujer. Pero además de toda esa inquietud, dijo lo siguiente. Pero hay que mantener dos cosas. La primera cosa que tenemos que entender es que no somos mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría en el país. El antiperonismo es la mayoría del país. Por lo tanto, tenemos que ver de estar lo más unidos posibles y de ofrecer, de escuchar al mismo tiempo lo que la sociedad pide, porque está claro que la sociedad nos dijo, ustedes no sigan más. Y en eso, cada uno, me incluyo, tenemos una cuota de responsabilidad, no es toda mía, ¿eh? Cada uno tiene una cuota de responsabilidad. Si nosotros creemos que Milei ganó por TikTok, estamos totalmente equivocados. Y si creemos que le vamos a ganar a Milei porque aparecemos en TikTok hablando como chicos de 15 años, estamos locos. Es que la gente dejó de creer en nosotros. ¿Tardó más de 1 año y pico para darse cuenta? Sí, bueno, y también habló de Cristina en ese reportaje y se compara con Kicillof. Dice que a Kicillof le está haciendo cosas parecidas a las que le hizo a él. Y que todo lo que le hizo a él lo va a contar en un libro. Esos benditos libros que escribe la política después que se va, algunos aparecen, otros no aparecen. Se ve que algunos negocian en el medio, por eso no aparecen. Pero bueno, dijo que va a contar toda su verdad en este libro que va a sacar. El único que se puede comparar a Kicillof como hijo político desagradecido de mierda, HDP, como lo califica Cristina Fernández de Kirchner a Axel Kicillof, es otro hombre del peronismo, otro hombre que estuvo con Cristina y que va a estar en este programa en un ratito. Es una sorpresa. Sigamos. Hablabas de Cristina, si querés te cuento un cortito, está reclamando en la justicia que por favor le paguen y le empiecen a devolver las jubilaciones que cobraba, las jubilaciones de privilegio, porque no tiene forma de subsistir. Yo creo que tiene que ir a pasar la gorra. Si no se la devuelven, recordá que en noviembre el gobierno de Milei se la suspendió después que fue condenada en segunda instancia por corrupción, le suspendió este beneficio de jubilación de privilegio más la pensión vitalicia por viuda de Néstor Kirchner y ahora le bajaron el sueldo. Ahora está 30 millones de pesos eran. Mirá vos. Y ahora está pidiendo que por favor le devuelvan porque es la única forma que tiene de subsistir, o sea, está pasando penurias económicas Cristina Fernández de Kirchner. Y esta es la situación judicial de estos 30 millones que reclama. Incluso, viste que te cobraba un plus adicional por zona austral, por decir que vivía en Santa Cruz cuando no vivía en Santa Cruz. Dice, bueno, eso no lo reclamo, eso No, si quieren descuéntenlo, dijo. Se va a presentar como candidata en Se la va a provincia de Buenos presentar, Aires. claro, ahora se va a discutir ahora si sale ficha limpia esta semana. Parece que hay mucho optimismo en que haya quórum y que salga ficha limpia esta semana. Si sale ficha limpia, queda fuera de la elección nacional en la provincia de Buenos Aires. Javier, no se puede presentar. ¿Quién dijo que queda afuera? Bueno, lo dirá la ley de ficha limpia. ¿Cuál es la ley? La ley de ficha limpia establece que una persona con doble condena en 2 instancias no puede ser candidata a un cargo electivo. ¿Vos pensás eso? ¿Que va a salir eso? Eso es lo que parece ser. Hay 2 legisladores que anunciaron que van a dar quórum esta semana. Actualicemos, no. Eso suponiendo que el jueves podría llegar y que lo aprueben. Primero, el tema de la condena de Cristina todavía no está. No. La ley de ficha limpia establece que lo que ya está de Cristina no, le impediría ser candidata, que es doble instancia. Cristina ya tiene doble instancia. Lo que vos estás diciendo es lo que está en la Corte Suprema, que ahora se lo pasaron al procurador, que podría tener sentencia definitiva si el procurador rechaza la queja y la Corte después no hace ninguna valoración de la apelación del fiscal y demás, y se cierra, ahí tampoco podría ser candidata porque tiene sentencia definitiva. O sea, esa es la sentencia definitiva que la deja afuera y la ficha limpia que también la podría dejar afuera. A menos que el procurador decida que la sanción esta de la ficha limpia en alguna medida es insuficiente y que necesita más, no la ficha limpia, sino la condena que necesita más años, por ejemplo. Con lo cual... No, porque lo que está diciendo Cristina es que se está quejando ante la Corte Suprema de que es arbitraria la sentencia. Lo que podría decir la Procuración, en todo caso, en tal caso, es decir que la Corte tome el caso
Y ahí tendría que evaluar esa cuestión de si en muchos años, pocos años, si hay delito, si no hay delito. Pero hasta ahora lo único que puede ser, porque le rechazaron el recurso extraordinario, Cristina. Solo le dieron el recurso de queja, que es cuando te rechazan el recurso extraordinario. Así que lo único que va a hacer el procurador y la Corte Suprema en este caso es decir si toman o no toman el caso. Si hay arbitrariedades suficientes para que la Corte tome o no tome el caso. ¿Y si aprueban la ficha limpia? Sí. ¿Rige para la provincia de Buenos Aires? No, ella podría ser candidata en la tercera sección, como dicen algunos que podría llegar a ser, siempre y cuando no haya un tratamiento espejo, como dicen algunos, que hay un proyecto de los Lilitos en la provincia de Buenos Aires para hacer ficha limpia en la provincia de Buenos Aires. Y que habría avanzar... Esto es que los peronistas voten en contra de No los Cristina. peronistas, pero que haya un acuerdo. Se decía que ficha limpia a nivel nacional no iba a salir nunca. Bueno, todavía no salió, pero parece ser que ahora está más cerca de salir ficha limpia. Bueno, algunos dicen podría haber un entendimiento de estas características una vez que salga la nacional, tal vez en la provincia de Buenos Aires, y eso sí la dejaría completamente afuera Cristina. Obviamente es mucho más complejo que salga en la provincia de Buenos Aires este proyecto de ficha limpia. Ahora, ¿es constitucional o no el tema? Porque si alguien apela a la constitucionalidad de esto, ¿a qué juez electoral le corresponde decidir sobre la suerte de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires? Y supongo que el juez de competencia electoral es Ramos Padilla. ¿De qué filiaciones? Claro, bueno, sí, exactamente. Es un juez indicado como juez kirchnerista, por lo menos con esa afinidad. Bueno, habría que ver porque eso después puede ser apelado y va a otras instancias, donde quedaría por afuera, por arriba de Ramos Padilla. Es complejo la situación. Me parece que para este año... Pareciera ser difícil. Ella tiene aire, ¿no? Pareciera, bueno, funciona como si tuviera aire, pero es cierto que en la Corte Suprema los plazos son exiguos, ahora salvo que haya una cuestión rara de parte del procurador y aceptando algún... ¿Por qué recurso. rara si no tiene plazos? No, sí tiene, el procurador puede establecer, parte de lo que te decía antes, es en queja siempre hay un acuerdo en la Corte Suprema que no tarde más de 3 meses en resolverse esta situación. Bien. Con lo cual estamos hablando de muy poco tiempo para rechazarlo. Si ese el camino fuese el rechazo, que es el camino que se toma en el 99% de los casos que van en queja a la Corte Suprema. Bueno, podría ser el excepción 1%. Con alguien que merece cualquier tipo de excepción, Sí, bueno, que es la podría ser. expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Podría suceder. No es así, por lo menos ella va a reclamar eso. Ella reclama eso porque si no la están proscribiendo. Ese Bien. es el argumento que esboza Cristina y su gente. Pasemos a otro debate. No va a haber debate en la capital, ¿verdad? Por ahora no, por lo menos no va a haber el famoso debate televisado en los paneles periodísticos. Creo que puede llegar a haber alguno en el canal de la ciudad. Porque es para legisladores. ¿Y qué van a discutir? Si está bien el Arroyo Maldonado. Sus propuestas. Que hay la aprobación de determinado edificio, qué hacemos con la Villa 31, esas cosas. Bueno, sus propuestas. Fíjate que en los carteles de la Ciudad de Buenos Aires ya empiezan a aparecer algunas propuestas, algunas raras, porque me parece que no son facultad del legislador. Pero bueno, otras empiezan a decir lo que van a hacer, la construcción de un túnel o determinadas cosas que van diciendo que me parece que poco tiene que ver con el trabajo de la legislatura, pero todos hacen sus propuestas. De cualquier modo, eso evidencia que la elección del 18 de junio se le ha dado una coloratura política de mucho más significado del que realmente tiene. Sin duda. Evidentemente los jefes, los líderes políticos están entendiendo que un mal resultado, más allá de que si Adorni pierde por un punto, va a estar contento, hace una fiesta. ¿Vos decís que están abriendo el paraguas? ¿Vos decís que están abriendo el paraguas? No sé, pero nunca escuché que un candidato sea tan... sincero. ¿Qué es lo contrario de vivo? Claro, bueno, sí, poco vivo. ¿Poco vivo? Bueno. Sí. En mi casa dicen, boludo, ¿dónde te criaste? No, bueno, pero te digo decir, tal vez están incursionando en novedades en materia política que hasta ahora no se vieron en la República Argentina. Bueno, lo importante es que estamos con una nueva fase del programa económico. La nueva fase está indicando que la tendencia va a ir hacia una estabilidad en términos generales, que nadie sabe todavía cuándo va a ser el índice de inflación de este mes y ni de los próximos 2 meses, que hay como una suerte de nueva situación en el país donde los mayoristas o los supermercados le reclaman a los proveedores que no les aumenten los precios. En fin, varias novedades y acercándose la Argentina a convertirse otra vez en uno de los países más caros del mundo. Si no va a ser el más caro, si esta tendencia del dólar a la baja
del dólar a la baja y del 1% del Crol-Impex se mantiene. Pero el que es muy optimista con el plan es Toto Caputo, que escribió esta semana que esta generación va a vivir en nivel de crecimiento económico como nunca ninguna generación en la República Argentina. Bueno, es un escenario muy optimista el de y la frase creo que es una frase histórica en ese aspecto y habrá que conservarla para el futuro. Lo tenés. Ahí tenés, los próximos serán los mejores años que en cualquier generación actual le haya tocado vivir. Seremos un ejemplo de país, esto lo escribió esta semana el ministro Toto Caputo, celebrando que la salida del cepo fue exitosa. Justamente sobre eso leí otra declaración de otro economista, que es Carlos Melconian. Sí. Lo tenemos que invitar, hace mucho que no lo invitamos. Sí, hombre no querido por el gobierno, ¿no? No, bueno, señalado, está bien, incluso. Eso no viene al caso. Nosotros no invitamos a los queridos o a los no queridos. No, claro, por supuesto. Melconian dijo que lo que hizo el gobierno no es en la fase 3 ni cosa parecida de esa. Dijo que pegó un volantazo. Ahora, lo cierto es que el volantazo hasta el momento le ha servido. La semana pasada, en materia de tipo de cambio, el gobierno tuvo la mejor semana de los últimos 2 o 3 meses. Sí. Convengamos que es un hecho real, palpable, advertido, eso sí, con una tasa de inflación más alta, del 3,7. Se esperaba una salida traumática del cepo que, no, afortunadamente para la República Argentina, por ahora no sucedió. Y en realidad estamos viendo algo que tal vez no le sirva al gobierno para el próximo 18 de mayo, para la elección en la capital federal, sino que se está preparando algo como hizo el gobierno radical de Raúl Alfonsín con el Plan Surruil, que le sirvió para alimentar otra expectativa en la Argentina. Se venía cayendo, venía para abajo, el pobre Greenspan no daba pie con bola. Inventaron el famoso Plan Austral, la gente confió y durante un tiempo rigió con algún éxito y ganaron las elecciones. Creo que este plan en alguna medida está pensado, si es que está pensado, en un horizonte un poquito más lejano de lo que es la elección del próximo 18 de lo mayo. que dice, en visión, en números, tal vez en mayo lleguen mucho peor en visión, por ejemplo, el número de la inflación, de lo que podrían llegar en octubre, con números de inflación, como dice Javier Milei, derrumbándose la inflación después de junio. Javier, en todo este tema, ¿viste que cambió otra mujer que ha cambiado? Porque esto no es lo del cupo femenino, es que son muy veleidosas las mujeres. ¿Viste cómo que cambió de entorno, decís vos? No, y cambió ella, la vicepresidenta. La vicepresidenta de la Nación, que cambió mucha gente. Algunos dicen como una muestra de buena voluntad hacia Milei, como diciendo, cambié mi entorno, el que por ahí me llevaba a tomar malas decisiones. Otros dicen que directamente porque lo cambió. Pero lo cierto es que removió muchas personas cercanas que tenía en su alrededor. Y que tienen una forma de pensar diferente. Y que sí, exactamente. Ahora también tuiteó por las Pascuas. Ahí tenemos el tuit de la vicepresidenta Victoria Llorell. Ahí tenés. Si querés, destacamos este último párrafo, que es que aprendamos de Dios, hecho hombre, a cargar nuestras cruces, soportar los desprecios y levantarnos nuevamente ante el peso de nuestro madero. Que el escarnio, los insultos, las traiciones no nos distraigan de lo importante en esta vida, luchar y ganar la vida eterna. Bueno, un mensaje, obviamente, con una connotación religiosa muy, muy marcada, pero que tal vez, leyendo entre líneas, habla de los insultos, las traiciones. Le falta cantar el Dios de los maderos, de los andaluces. Tal vez es pragmatismo, porque la imagen de Victoria Villarroel sufrió muchísimo en los últimos meses, bajando casi un 30%. Nos estamos acercando a la mitad del programa, a la invitación de quien les dijimos... La sorpresa. La sorpresa. Pero antes vamos a señalar 2 o 3 puntos. Uno, la situación de... ¿Se acuerdan que alguna vez le hablamos que el Uruguay con el cambio de gobierno iba a haber mucho lío porque no se iban a poder de acuerdo los que estaban en el gobierno, que era un frente que no tiene la pureza de lo que quiere tener Milei en su administración y que son varias fuerzas diferentes? Bueno, tuvieron que echar ya a una ministra, pero no le echaron por su pensamiento, que era un pensamiento absolutamente marxista. Radicalizado de izquierda. Exacto, sino que le echaron porque nunca pagó un impuesto. Sí. De la casa, del terreno. En la ministra de Vivienda. Exacto, y lo vienen a descubrir ahora, pero bueno, eso en casa de herrero, cuchillo de palo. Eso es, la señora Cairo vivía del Estado.
extraordinario. A ver, el director, pasame. Para mostrar quién era el personaje, claro. Sí. Es la revolución de las cosas simples. Vamos a escuchar y vamos a hacer. Dicen que eso no es un programa. Sí lo será. Es el programa de la gente y lo vamos a construir con ustedes. Decía el presidente que esto es un equipo y yo estoy con él. Y este es el equipo del gobierno. Acá están nuestros ministros. Y con los ministros y los subsecretarios vamos a jugar un partido de 11. Él va a ser el 10. Y el pobre Pacha va a atacar todos los... Como dice Milei. Afuera. De la que se salvaron los compañeros uruguayos, ¿no? Con esta ministra. Bien, dos observaciones. Una está relacionada con el tema del petróleo. Sí. En el mundo del petróleo y de los aranceles de Trump, el petróleo no hay. No hay aranceles para el petróleo. No. Había sufrido mucho también con el tema de los aranceles, ahora empezó a... Bueno, él quería que bajaran Exacto, los precios. Un dato interesante es la recuperación que hubo, en algún sentido, a partir de descubrimientos Sí. en Chubut de otra vaca muerta que dicen por ahí. Sí. Después la compra por parte de Vista. Exacto, que le hizo disparar la acción de manera muy importante. Y también algún movimiento de este señor, que es una suerte de parlanchín, el titular de YPF, Horacio Marín, que está diciendo todo el día lo que va a costar, lo que va a valer el precio de la acción de YPF. Por ahora la acción de YPF se fue para el piso. Bueno, se recuperó mucho con la asunción de Sí. Milei, después tuvo un declive, pero bueno, Bueno. ahora está ahí, está luchando de no entrar en la Le debacle. falta bastante. Quizás si hablara menos, por ahí sube más. Bueno, Milei ahora se pone los mamelucos de YPF, lo que contó en los reportajes. Tal vez con esta publicidad que hace mejore un poco la performance de la empresa. Sí, los empresarios, los del campo, están que arden. Nunca les pasó esto ni siquiera con un gobierno de izquierda. Creen, confían, sueñan, a pesar de lo que les dice Milei, que no van a tener retenciones, que esta suspensión temporaria va a seguir. ser permanente. Y ya se lo dijo Milei, no va a ser así. Así que bueno. A Milei les recordó, miren, no se confíen, no se sienten tanto en los hilos porque en julio vuelven. Exacto. Fue un recordatorio para decir, muchachos, miren que están pensando que como somos un gobierno libertario, las vamos a sacar, y me parece que dijo, yo que ustedes le guido. Si, como decía la izquierda siempre, la sociedad rural, el Jockey Club y todos esos le daban golpe de Estado a los gobiernos populistas, no quiero pensar lo que están tratando de imaginar ahora para que este gobierno no funcione. La otro tema es una declaración que hizo el presidente de Renault, hablando de los privilegios y no privilegios de la Argentina, de los privilegios que se mantienen con el tema del sur. Sí, el precio de los autos. Y que los autos, que los autos, tiene director por ahí el video del presidente de Renault que dice... ¿Podrías explicar de manera fácil para Twitter por qué un auto producido en Argentina y exportado es más caro en Argentina que en otro país? Bueno, es muy fácil. Un auto argentino tiene 54% de impuestos cuando un auto en Estados Unidos tiene menos de 6%. Todavía ya tenés 50% de diferencia. O sea, no es tu fábrica, Fácil. es el Estado. Exactamente. Cortita y cortita, me dijiste para Twitter, te lo expliqué para Twitter. ¿Es solo eso por los cuales los autos son tan caros? No. ¿O tiene que ver que vos, Javier García, no te podés comprar un auto de esa empresa en París y traerlo? Claro, tienen si otras quiere- protecciones, ¿no? Protecciones Sí, exacto, varias, exacto. privilegios varios. Y no quiero mirarte los costos. Claro. Porque ¿por qué sale mucho más barato un auto salido de una fábrica de Brasil que de la Argentina? Quizá por lo que ganan algunos de los gerentes de estas Bueno, empresas. el famoso costo argentino también. Costo argentino Dale. que se aplican a sí mismos. A sí mismos. Nos dejamos para otro día el tema de lo que pasa un poco en el mundo, pero pongan atención a Irán. Irán se ha puesto muy hostil con Estados Unidos, dice que va a seguir avanzando con el tema enriqueciendo uranio. Eso, Israel particularmente tiene alta preocupación. Israel tiene una bomba para aniquilar estas expectativas de crecimiento de uranio enriquecido de Irán. No tiene el avión para llevar esa bomba. El que tiene ese avión son los Estados Unidos, el señor Trump. Veamos porque ese tema viene muy complicado. Y finalmente,
nos cerramos parcialmente esto con la visita que hizo el señor Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, como lo anunciamos acá, creo que ya 2 veces, sí. Una visita absolutamente extraordinaria, muy breve, donde se conoció casi todo lo que dijo que vino a hacer y más o menos cuestiones generales como el tema de no sigan negociando con China, etcétera. Sí sabemos que el tema de los aranceles de Estados Unidos va a hacer algunas excepciones con Israel, con la India y con la Argentina. Pero, bueno, de todas las versiones que hay una muy interesante. Este señor Bessent, dicen que vino a la Argentina no por Luis Caputo, ni por el grupo que está con Daza. Luis Caputo. No, Daza no. Bueno, Daza sí, es uno. Es amigo de... Son los que estudiaron en la universidad, exacto. Son todos juntos. Aparecen, los vas a encontrar todos, algunos de Harvard, otros de Chicago. Total, es un gueto de estudiantes argentinos allá que han conseguido buenos puestos, algunos en el Fondo o en el Banco Mundial, pero que igual se siguen reunidos como apátridas en Estados Unidos, tampoco por Reidel. Claro, amigo también de Bessent. No, le han sacado un costado no económico, sino una cuestión más de cofradía, más político y más de favor a un pedido de Santiago Caputo. Mira. Porque tanto Bessent como Santiago Caputo integran, pertenecen, son cercanos a esta ONG, si es querés que se llame así, que es la CEPAC, digamos una organización no precisamente de izquierda, en la que todos los amigos, como en todas las cofradías o en las logias, se tratan de hacer favores. En algunos casos, con los pobres tipos como nosotros, nos hacen favores de llevar a un chico al colegio. Claro. Pero en el caso de estas grandes figuras, de pronto uno dice, bueno, me privo de un día de administrar los Estados Unidos y me voy a la Argentina a darle una mano a Milei. Hablando de eso y ya para pasar a un video de Milton Friedman que quiero que vean, que tiene relación con los aranceles del señor Trump. Un video que antes de eso hay que recordar que el señor Trump ya se atrasó, se golpeó, volvió a levantarse y volvió a golpearse con el tema de los aranceles. Se golpeó con el tema tecnológico, porque descubrieron que muchos de los aparatos que Estados Unidos tiene ahí no son de los Estados Unidos. No, y que le iba a impactar en su base electoral porque iban a aumentar mucho los precios de, por ejemplo, exactamente. Apple. Y también generó un problema de mucha gente ahorra, y los países, en bonos de los Estados Unidos. Porque es una gran garantía, tiene una tasa de interés pobre, pero una tasa de interés al fin. Y algunos empezaron a desprender de esos bonos de los Estados Unidos. China está tapado de bonos de Estados Unidos. Algunos empezaron a desconfiar y normalmente hay una licitación para comprar bonos. Hubo una licitación hace pocos días y hubo 0 presentación para comprar bonos de los Estados Unidos. Los muchachos del mercado lo fueron a ver a Trump, lo agarraron de la corbata y le dijeron, pibe, hacé algo ya, porque se nos viene una debacle. ¿Qué hizo Trump? Por 90 días suspendió el tema de los aranceles. Pero para eso Trump debería haber escuchado, leído o ver al señor Milton Friedman para aprender y entender cómo es esto de los aranceles. Les pasamos este video y apenas vuelva van a tener sentado acá a este señor que Cristina y alguna otra persona más, pero Cristina fundamentalmente consideró una especie de hijo político, como Axel Kicillof. Solo consideró a 2 así, a Kicillof y a este, que vamos a tener acá. Y de los 2 ahora dice lo mismo. Son unos desagradecidos de mierda. Mira. Eso es lo más chiquito, pero vamos a esperar y que nos cuenten ellos, o él en particular, por qué es esta tirria de Cristina con él y quizá de algún otro político bonaerense. Veamos
esta interesante reflexión de Milton Friedman sobre el tema de los aranceles mientras nos acomodamos para seguir con el invitado de esta noche. President Reagan put this very well once in a speech he gave in San Francisco, in which he said, you know, let's suppose 3 of us are out in a boat in the ocean. And one of the fellows in there takes out a gun and shoots holes in the bottom of the boat. Is it the sensible thing for the others of us to do, to take out our guns and shoot more holes in the bottom of the boat? That's kind of a silly notion, isn't it? But yet that is exactly the notion of protection and retaliation. Suppose Japan and Europe do, and they do, no question, impose protectionist tariffs. That hurts them, it hurts us. If we turn around and impose protectionist tariffs on them in retaliation, all we do is to hurt ourselves some more and to hurt them some more. That we're just shooting additional holes in the bottom of the boat. It doesn't make any sense. The best thing in the world would be for all countries to engage in free trade. But even if other countries don't, then the sensible, rational thing for us to do, all by ourselves. After all, we're the great leader of the free world. So in my opinion, the right course of action for the United States would be unilaterally to get rid of its restrictions and say to the world, come and sell your goods here. We're delighted to sell to you. We're delighted to buy from you. We're delighted to sell to you. No sé, el compañero Milei lo quiere mucho a Friedman. Claro, son las ideas también en parte de las que comulga Milei. Más, creo que algún perro de él se llama Milton, ¿no? Se llama Milton. En honor a Friedman. Tal vez le debería hablar a Trump de esto. Sí, ¿no? No sé si escucha, ¿no? Pero bueno, estamos con el invitado que les prometimos, que es nada más ni nada menos que Diego Bossio. Alguien que estuvo muy en la palestra en los tiempos de Néstor y Cristina, que Cristina consideraba un hijo político, ¿puede ser? No, yo si quería... me venís a poner cara de boludo, no. Yo quería hablar de a ver si por qué nos convenía el dólar a 1000 o no, y terminamos hablando de Cristina. No, vamos a hablar de eso, pero quería saber... A ver, el único método político que acepta Cristina es que te congracies con ella. O sea, congraciarse, el método político es congraciarse con Cristina. Algunos llegan a ser intendente con el tatuaje de Néstor y de Cristina en el brazo, a ese nivel de obsecuencia, y otros entendemos que sin autocrítica el peronismo, y sin una idea nueva, sin un conjunto de ideas nuevas, que vuelvan a enamorar a los argentinos, que vuelvan a entusiasmar, a levantar la autoestima de los argentinos, y que vuelvan a tener profundidad en lo democrático, profundidad en términos económicos más modernos, más capitalistas, y una lógica distinta en términos de que el Estado no puede ser un botín, que tiene que ser algo que facilite la vida de los argentinos, es imposible reconstruir el peronismo. Entonces las diferencias son muy profundas. Después, ahora, ¿cómo me considera ella, cómo no me considera ella? La verdad, no me... Pero no te llegó a... No, lo que me llega, lo que no me llega, la verdad que no... Lo elegís. Digamos, no, uno... Y después, es muy importante que queden claras las diferencias. Yo no distingo entre Coca Light y Coca Cero. Yo no distingo. Entonces a mí me plantean, hay veces se plantean peleas dentro del peronismo y yo digo, ¿cuál es la diferencia? Yo no soy un catador de bebidas light, pero la verdad, sé que hay fanáticos, bueno, a mí no me gusta, pero sé que hay fanáticos de la Coca Light y fanáticos de la Coca Cero, pero normalmente la gente no se da cuenta si es Coca Light o Coca Cero. Con eso me refiero a que no veo profundas diferencias entre Axel y Cristina, que me parece que tienen que ver más con un método político que diferencias profundas, ¿no? Para seguir con ese tema de gente con la cual has tenido alguna discrepancia, después de tener mucha cercanía, también estuviste en las mismas oficinas con Sergio Massa. Sí. Y ahora me parece que no solo tenés otras oficinas, sino que me parece que estás medio... No, a ver, con Sergio tengo una relación de hace muchos años. Él fue director de ANSES durante 6 años, yo también, los dos muy jóvenes. Tuvimos un recorrido más o menos similar en algún momento, después tuvimos diferencias profundas y producto de esas diferencias básicamente tenían que ver con la lógica de cuando él asume como ministro de Economía. Yo, digamos, tuve una reunión fuerte, digamos, los primeros días con él, antes de asumir incluso, y reclamamos un plan de estabilización con institucionalidad para que sea creíble, porque básicamente lo que pasa en la Argentina, que vos bien lo decías recién en la editorial, muy rigurosa, si le creen o no le creen, si es creíble o no es creíble. Y muchas veces no es solo la palabra del presidente o de un ministro,
es la institucionalidad. Y me parece que ese es el problema de fondo de la Argentina. Y bueno, producto de eso, después nada, seguramente tenemos diálogo porque siempre... Ahora, la verdad no puedo dejar de reconocer que Massa es un hombre de diálogo, es un hombre que a pesar de las diferencias, dialogás. Ahora, en el caso de Sergio y lo que ustedes le planteaban, él no lo aceptaba porque ese era su pensamiento o porque no se lo podía transpirar a Cristina. Eso lo debería responder Sergio, pero claramente el gobierno de Alberto Fernández estuvo condicionado por las internas a cielo abierto de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso uno dice, che, no hay ningún tipo de autocrítica. El resultado político del gobierno de Alberto Fernández, ¿cuál fue? Milei presidente. O sea, una sociedad rota que elige un roto de presidente, como Milei, identificándose como Milei porque estaba absolutamente desordenada. El partido del orden, que fue históricamente el peronismo, había desordenado la calle, la vida cotidiana, la inflación de los argentinos. Un argentino que tenía hijos tenía que salir corriendo a comprar pañales porque a los 4 o 5 días compraba menos pañales. Entonces el partido históricamente del orden en el conurbano, en el orden de la calle, dejó de ser para convertirse en el partido de las internas a cielo abierto. Entonces, como resultado político del gobierno anterior, por eso uno pide autocrítica, Alberto Fernández, una elección de Cristina Fernández de Kirchner, terminó con Javier Milei como presidente de los argentinos. Más fracaso que ese no hay. Ahora, Diego, hablas de tus diferencias con el pasado reciente de la Argentina. Ahora, ¿qué te diferencia del presente de la República Argentina? O sea, ¿qué te diferencia del gobierno de Milei? Porque señalaste muy atinadamente muchas críticas al pasado, que incluso esas críticas las compartís incluso con los libertarios. Sí, las comparto con los libertarios porque tengo un origen y una idea distinta. Lo que sí, a ver, veo una profunda vocación de Milei de ordenar las cuentas fiscales. Después uno cuando empieza, una vez Lamberto me dijo, cuando asumió como secretario de Hacienda del gobierno de Duhalde, me dice, mira, hicimos el ajuste los primeros meses como podíamos. Había una cola de gente, uno reclamaba una cosa, otro. Digamos, los ajustes, la primera parte fiscal, sobre todo se hacen como se puede. Lo ideal es enemigo de lo posible. Lo ideal siempre hay, hay que hacer esto de esta manera y salimos nosotros, los economistas, está mal, catadores. En eso hay una vocación firme de orden fiscal y me parece que es bueno y es importante para Argentina. Después, bueno, hay 2 materias pendientes para mí, que es el tema casi inmoral de las jubilaciones y que no se puede vivir mucho tiempo más sin hacer rutas en la Argentina, sin infraestructura, sin puertos para que la Argentina crezca. Me parece que en la faceta fiscal y en la faceta de alguna desregulación me da la sensación que hay un camino que tiene que ver más con la modernidad. El otro punto tiene que ver con el sector externo, básicamente con la cuesta externa. Y ahí sí hay una pregunta. ¿A quién le conviene el dólar a 1000? Si vos le preguntás al campo, te dice, no me cierra el negocio. Si vos le preguntás a alguien que tiene una cabaña en Cierra la Ventana, en Bariloche o en Villa Gesell, dice, che, no me viene nadie. Y los que tienen un mango se me van a Floripa o se me van a Chile. Al turismo no le cierra. Si vos le preguntás en exportador, está complicado. Si vos le preguntás a una pyme de acá del conurbano bonaerense, che, me están entrando los insumos, los productos de afuera. Entonces, esta historia un poco ya la vivimos y seguramente vos la has relatado con precisión en las editoriales de hace muchos años. Aprecio el tipo de cambio, salgo corriendo a golpearle la puerta al FMI. En eso tiene razón otro hincha de Racing, economista como Carlos Meconian, cuando dice, che, el 7 de febrero el presidente de la Nación escribió una columna en el diario La Nación diciendo, el Crown Limpec no se toca, es sagrado, es una Biblia, de acá las elecciones no la tocamos. Y salieron corriendo al FMI, intensificando los comunicados, ¿se acuerdan? Todas las semanas, pidiéndole plata porque si no, el mercado no les creía. Entonces, yo lo que creo es, primero, esto no estaba planeado, esto fue un manotazo de ahogados. La salida del gobierno es interesante porque, por supuesto, había que salir del cepo, si bien no se salió de todo el cepo porque las grandes empresas todavía no tienen acceso al mercado. La salida es interesante, veremos qué pasa, estos días, porque nosotros cuando vamos a la cancha nos entusiasmamos con los 5 primeros minutos, el córner, llegamos, la verdad. En eso pareciera que esa es la película de estos 5, pero el partido es largo. Pero digo, y un tipo de cambio de 1000 es un tipo de cambio que a mí me genera cierta preocupación. Pero vos decís que el tipo de cambio de 1000 o esta apreciación cambiaria ya la vimos y se describió mucho. Ahora también la vimos la otra, la de devaluar la moneda para ser competitivos. La vimos más veces que la otra, me parece. Pero nadie está diciendo que hay que devaluar la moneda en términos de la gran remes en el 2004. Lo que estamos diciendo es, tiene que haber un tipo de cambio lo suficientemente competitivo que permita cumplir con el acuerdo con el fondo, excepto que no se quiera cumplir.
Que permita cumplir con el acuerdo del fondo significa, básicamente, acumular reservas. Para acumular reservas lo podés hacer de dos maneras. O porque hay timba financiera, o porque efectivamente vos tenés un sector productivo que es competitivo, vienen inversiones y demás. Entonces, no podemos pasar de ser el país más barato del mundo, como hace 2, 3 años, al país más caro del mundo. No podemos pasar de ser el país donde todo el mundo va corriendo a Mar del Plata y a Villa Gesell, a donde ves las playas de Floripa llenas. Entonces, ahí es donde aparece la templanza y un punto medio. Entonces, cuando vos me preguntás, che, desregulación y equilibrio fiscal, ¿es algo con lo cual suscribís? Y en las líneas generales sí. Después me meto a escarbar. Ahora bien, si vos querés tener una cuenta externa saludable, ordenada, el precio del dólar es clave. Y el precio del dólar apreciado no le sirve a nadie. Entonces nadie está pidiendo ni superdevaluación, ni está pidiendo que efectivamente la Argentina entre en un proceso de espiralización inflacionaria. Todo lo contrario, hay que derrotar la inflación. Lo que tenemos que hacer instituciones para que la macroeconomía sea sana. Tener presupuesto. Dejarse de joder con que el Banco Central hay que destruirlo. Tengamos un Banco Central en serio. Bueno, yo le hago una pregunta. ¿Cuándo es la última vez que se eligieron directores del Banco Central por el mecanismo que marcan las leyes y la Constitución? Que es a partir del Senado. ¿Cuánto hace que la comisión que está establecida por ley en el Senado de la Nación de control del Banco Central no funciona? Bueno, eso no debe ser culpa de Milei solo. No. Yo estoy hablando, a ver, ¿cuántos años hace que la política no se pone de acuerdo para no tener ministro de Justicia de la Corte? Claro. ¿Cuántos años hace que no tenemos procurador? ¿Cuántos años hace que no tenemos defensor del pueblo? Entonces, lo que quiero decir, primero, se devaluó la palabra de Milei. El 7 de febrero dijo, esto no se toca. Y cuando se devalúa la palabra de un presidente, no se devalúa lo que dice el economista. Que puede errar, que puede fallar, el mundo, apareció Trump, empiojó el mundo, pueden pasar imprevistos, lo que se devalúa es la institucionalidad. Y acá me parece que lo que está faltando no solamente es tener una percepción de un tipo de cambio competitivo que genere valor agregado y que genere incentivos a la producción, sino es también instituciones que lo respalden. Y en eso tiene un problema el presidente Milei. Ahí hay una profunda diferencia, que si apuesta a la política y a crear instituciones serias, o realmente tiene la vocación de permanentemente agredir al periodismo, a los economistas, casi como un maleducado, ¿no? Con desprecio, que no ayudan a la institucionalidad. Y me parece que eso es mucho más profundo y que tiene que ver con el método. Tiene que ver con el método. No, esto que hablabas de que se devaluó la palabra Milei porque decía la de Caroline Pegg, y no es por pero yo también ahí había dicho que cuando llegaba el acuerdo del fondo, él saldría del cepo cuando llegaba el acuerdo del fondo. Entonces hay un Milei que dijo que esto iba a ser un plan, que esto era que esto iba a suceder. Si miro un poco la película, lo que miro es un presidente de la nación que sale desesperado a buscar recursos, que sale desesperado en la búsqueda de una foto con Trump, que sale desesperado en la búsqueda de recursos prestados, un endeudamiento muy fuerte que asume la Argentina. Después la salida es interesante, es una salida financiera interesante. Es una salida que también rearma el carry trade. Cuando uno mira que el JP Morgan dice, che, apuesten al peso, yo no creo que los inversores americanos están pensando en tener pesos ahorrados en su cuenta. Lo que están pensando es básicamente tener una salida con el dólar. Y ya hemos vivido esta situación de especulación y timba financiera. Si me preguntás, el dólar a 1000, ¿a quién le conviene? ¿Exportadores? ¿El que vive del turismo? ¿El que busca a un turista en Ezeiza? Ahora bien, al carry trade le viene bárbaro. Vos dijiste, con la información del FMI muchos ganaron plata. Y sí, con la timba financiera, los futuros, el dólar, los que compran dólares antes y después. Bueno, todo ese tipo de cosas hacen a la especulación. Yo creo que la Argentina necesita más política y mejor política, no menos política y más degradada. Yo creo que la Argentina necesita acuerdos en serio. Vos me decís, che, ¿otra vez acuerdos? Y así, sin acuerdos, no. Sin acuerdos, si no tenemos ministro de la Corte, si no tenemos completa la Corte Suprema. Bueno, vos dijiste un dato muy clave. ¿Qué pasa en el mercado del petróleo? Entonces vos dijiste dos buenas noticias. Un nuevo Vaca Muerta, una lengüeta de no convencional en Chubut, en Cerro Dragón, el yacimiento petrolero más importante convencional que tiene la Argentina, en Comodoro Rivadavia, Chubut, que lo produce una empresa argentina que también tiene capitales extranjeros y que descubre un nuevo descubrimiento. Y después dijiste algo de una empresa argentina que compra a una empresa extranjera sus áreas petroleras. Hay dos lecturas. La primera lectura, che, qué bien, están invirtiendo en la Argentina.
Y yo la segunda lectura que te hago es, les están yendo las empresas extranjeras. La Petronas que vemos en la Fórmula 1, la Exxon que vemos en la Fórmula 1, se las dejan a las empresas extranjeras, a las empresas argentinas. Todo es una cuestión de precio también. Todo siempre, de un precio del dólar, precio del petróleo, Estados Unidos que dice, che, vengan y pinchen más acá, porque eso es lo que propicia Trump. Entonces, yo lo que creo es, la Argentina necesita volver a ser confiable. En la medida que no hay confianza y no hay respeto institucional, es muy difícil poder dar una vuelta de página a lo que vivimos. Mirá, te voy a dar un dato. Yo lo leía y es absolutamente deprimente. El PBI per cápita de la Argentina hoy es 30% menor al del 2011. Hace 14 años. Por eso está Milei. Por eso la sociedad está descreída de la política. Pero vos estás hablando de la presencia de Milei como si fuera una bacteria que va a liquidar el cuerpo humano de la Argentina. No, yo estoy hablando Milei producto de una sociedad que absolutamente está rota, de una sociedad que está descreída, que está frustrada. Alguien que viene a decir, vengo a romper el Banco Central, dolarizar la Argentina, abrir todos los mercados y que después termina siendo otra cosa con un grupo de diputados que a veces le responden, a veces se cagan a trompada, porque lo hemos visto en el espectáculo, no estoy diciendo nada que no es público, con senadores muy acotados en términos de no solo su número, sino sus propias peleas. Entonces, mundo no es tan diferente. Puede ser, y quizás uno es Enrique el Antiguo, ¿no? En este mundo que pide acuerdos, pide estabilidad, pide institucionalidad. Bueno, yo lo que creo... La gente va a poner plata en Suiza otra vez porque considera que ahí todo está más seguro. Bueno, entonces... hasta se va de Estados Unidos. En Suiza no creo que vibre mucho la política como en Estados Unidos y demás. No sé, la verdad, no sé, y evidentemente hay mucho mérito de Milei de poder interpretar la sociedad, de poder sintonizar, parezco un viejo, ¿viste? Con el televisor sintonizando, pero la verdad de sintonizar con la sociedad y de encontrar el momento justo para poder explicarle a la sociedad cuál era su plan. Ahora bien, si vos me preguntás, ¿la salida a la que propone Milei? A mi juicio no. A mi juicio es una salida que, desprestigiando la política, descalificando al otro, con cuestiones maleducadas, a mí no me conduce y no me seduce. Si me decís, che, hay un lineamiento fiscal... Perdón. Por eso la gente no vota. Bueno, lo vimos en Santa Fe. Sí, la mitad de la sociedad fue a votar y la otra mitad no. En una elección constituyente, o sea, ¿qué es más importante? Porque los concejales de la Ciudad de Buenos Aires dicen si hay 5 pisos, 6 pisos, 7 pisos, claro. Pero la constituyente es la que ordena la vida de una provincia. Sí, y se hace muy no fue la gente no fue la gente a votar, no es que fue una elección menor, fue constituyente y participaba el gobernador de la provincia. Y la mitad de la sociedad no fue. El 50% de los votos que había sacado. Por eso hizo una gran elección, pero estamos en la televisión y vamos a volver con el tema del dólar recontra alto que querés, que decía no, recontra alto no. Vitela, Por favor, un minuto nomás. Javier, vos tenías algo para... Sí, le damos el presente de los amigos de la Casa de Lapiceras, especialmente lo grabaron ahí Carlos y Elsa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y vos querías aclarar que no querías el dólar recontra tan alto. Pero te pregunto, con este tipo de dólar, el que tiene Milei, ¿no hace mucho más peronista que le da más plata a la gente? Claro. Pero, a ver, hacer las cosas de formato peronista es hacerlas bien, hacerlas consistente en el tiempo y que gane la productividad y no que gane la artificialidad. Es decir, si nosotros hacemos un dólar mágico en donde se aprecia el tipo de cambio, en el momento que hay crisis el desplome es mayor. Hay que ganar por productividad. Creo, hace poco lo escuché al expresidente Macri hablar de Perón sobre el concepto de productividad. Me llamó la atención, porque nosotros tenemos que hablar de productividad. El peronismo tiene que volver a hablar de productividad. Un monumento a Perón, por favor. Bueno, con Moyano, ¿no? Y el Momo Venegas. Exacto. Pobre murió el Momo. Bueno, te dejamos acá porque se nos hizo tarde. Saludamos. Nos vemos el domingo que viene, Javier. Y vamos a traer a un economista también. Sí. ¿Que se mencionó? Se mencionó acá, un dañado por el poder. Hasta el domingo. No hablamos de Racing.
Chau, chau.